Porque muchas veces vivimos el día a día luchando en nuestras propias, ¿qué? Fuerzas, amén. Vivimos luchando en nuestras fuerzas y llegamos al altar del Señor, llegamos aquí a la iglesia a seguir luchando en nuestras fuerzas, amén. Porque cuando usted llega a la iglesia y empieza a hablarle al Señor, empieza a decirle ¿qué? Empieza a poner las cargas en el altar del Señor. Usted viene a la iglesia y empieza a decirle al Señor cuáles son sus cargas y está usted luchando en sus fuerzas, creyendo que el Señor va a hacer algo, amén. Creyendo que el Espíritu de Dios es el que va a obrar. Entonces usted está en sus fuerzas luchando, pero en esta tarde quiero decirle que cuando usted viene y lucha en sus fuerzas y coloca en el altar del Señor cada problema, cada angustia, el Espíritu de Dios es tan hermoso que ya sabe cuál es la necesidad. Amén. Él ya sabe qué es lo que usted le está pidiendo, qué es lo que usted necesita. Y es ahí donde el Espíritu de Dios derrama esa paz, derrama tranquilidad. Por eso cuando usted se dispone en el altar del Señor a que la palabra haga rema, a que la palabra lo toque, usted puede salir de este lugar libre de cargas, amén, libre por el Espíritu Santo. Pero cuando usted dispone su corazón al Señor, ahí es cuando dejamos de luchar en nuestras fuerzas y permitimos que el Espíritu de Dios sea el que toque nuestras vidas, que el Espíritu de Dios se lleve esa carga, amén. El problema no va a desaparecer, porque tal vez cuando usted llegue a su casa, el problema siga ahí, pero su corazón ¿cómo va a estar? Tranquilo, confiado que el Señor va a hacer algo, amén. Tal vez usted mañana tenga que enfrentarse ante un Goliat, ante una circunstancia, ante un problema, pero hoy yo sé que después de salir de este lugar, de dejar que el Espíritu de Dios sea el que le ministre, que el Espíritu de Dios sea el que lo levante, usted mañana podrá levantarse y declarar la palabra que el Señor es el que lo defiende, que el Señor sacará espada, amén. Cada vez que usted se levante y antes de empezar a orar o de empezar a adorar, abra su Biblia y deje que el Señor le hable. Deje que el Espíritu de Dios le hable a través de su palabra y sé que el Señor le va a empoderar, amén. Cada día usted levántese, abra la palabra y sé que su vida va a ser llena de ese poder. Su vida va a ser reconfortada, usted va a poder recibir esas vitaminas que necesita espiritualmente. No solamente necesitamos recarga física, todos los días necesitamos esa recarga espiritual, amén. Así que cuando usted viene cansado a la iglesia con sus luchas en sus fuerzas, deje que el Espíritu de Dios sea el que le ministre. Y cuando usted venga cargado y tal vez la obra de las tinieblas lo haya desanimado tanto que usted dice, bueno, hoy voy a ir a ver qué pasa, hoy voy a ver qué sucede, porque la verdad estoy como tratando de echar para atrás. Cuando usted sienta que la obra de las tinieblas quiera desanimarlo, quiera debilitarlo, dile, Señor, dispongo mi corazón para ti. Dispongo mi corazón, porque cuando usted se dispone, el Espíritu de Dios puede obrar. El Espíritu de Dios puede hacer. Su palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela cada segundo, así como el esposo anhela a la esposa o la esposa anhela al esposo. Dice que el Espíritu Santo nos anhela, amén. Nos anhela celosamente, nos anhela con esa pasión de darnos paz, de darnos tranquilidad. Pero si usted no se dispone a que el Espíritu de Dios sea el que lo tranquilice, sea el que le dé la paz, el Espíritu Santo no puede hacer nada, amén. El Espíritu de Dios no puede hacer nada. Por eso, cada vez que usted venga cargado y cansado, disponga su corazón al Señor. Y que el propósito de Dios pueda conectarse a su vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito especial, pero yo tengo que conectarme con el Espíritu de Dios. Yo tengo que permitir que el Espíritu de Dios se conecte conmigo y por eso tengo que disponer mi corazón al Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hermosa tarde? Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Dice en el versículo 18: y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Dice que ellos comenzaron ¿a qué? A excusarse. Y cuando dice y todos a una, quiere decir que la primera palabra que salió de su boca fue una ¿qué? Una excusa. Todos comenzaron a excusarse. Amada iglesia, lo primero que hace que nos desconectemos del propósito de Dios son las ¿qué? Son las excusas. Piense por un momento, ¿cuál es su excusa favorita? ¿Cuál es su excusa? El Señor lo ha llamado a servirle, el Espíritu de Dios lo ha llamado. Dios a través de nuestro apóstol nos ha llamado, nos ha dicho: vengan todos los días ¿a qué? A orar a las 4 de la mañana, por lo menos un día. Inmediatamente sale ¿qué? La excusa. No, es que no puedo, es que mis hijos, es que esto. Y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Esto nos aleja del propósito de Dios, nos desconecta del propósito de Dios, amada iglesia. Cuando nosotros colocamos por encima del propósito del Señor nuestro propio bien, nuestro bienestar, estamos desconectando del propósito del Señor. Porque si Dios quiere que seamos llenos de la presencia, Él quiere que nos dispongamos. Usted viene a la iglesia, pero tal vez viene enfermo y por eso no se dispone en las manos del Señor. La obra de las tinieblas es especialista en que se ahogue la palabra. Amén. Siempre he dicho que alrededor del mundo, todos los domingos, millones y millones de personas reciben la palabra del Señor. Van a las iglesias a recibir la palabra. La palabra queda sembrada en sus corazones. Pero dice la palabra, y la palabra es clara, y dice que el afán y la ansiedad que hacen ahogan la palabra. Entonces dejamos que los problemas, que la angustia, que la dificultad, que la obra de las tinieblas ahogue la palabra. Amén. Dice en el versículo 21, dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo: ¿a quién? A sus siervos. Vemos que esto es una parábola que Jesús está hablando y se está refiriendo al reino de Dios y a la cena del Señor, porque en el versículo 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El Señor, estamos en unos tiempos, amada iglesia, donde el Señor nos está convidando a su cena, donde el Señor nos está convidando a una vida eterna, iglesia, pero vivimos excusándonos todo el tiempo. No es que estoy muy viejo, no es que tengo una familia, no es que estoy muy joven para servirle al Señor. No, es que me falta todavía mucho por delante, tengo que vivir la vida, tengo que hacer muchas cosas, iglesia. Dice que enojado, el padre de familia mandó a llamar a otros que no estaban en la lista, iglesia. No esperemos que por no obedecer a la palabra del Señor tengamos que ser sacados, iglesia, de esa lista donde el Señor nos tiene allá en primera fila. No dejemos que las excusas de este mundo, que los afanes de este mundo ahoguen la palabra del Señor
donde ya ha sido declarada, donde ya ha sido decretada, que por causa de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros se nos dio una salvación. Amén. Se nos dio parte del reino de Dios. Pero no dejemos que por esta vida banal, porque día a día nos esmeramos por nuestro vestir, por nuestro alimentar, por levantar a nuestros hijos, por sacar adelante nuestra casa, iglesia, pero lo espiritual de Dios, ¿dónde queda? Lo espiritual de Dios, ¿dónde queda, iglesia? Por eso usted diga, Señor, yo quiero que mi espíritu también se alimente, que mi espíritu también sea fortalecido, no solamente mi vida natural, sino que mi vida espiritual también sea levantada. Cuando el hombre peca, amada iglesia, la vida espiritual empieza a menguar, a menguar y a menguar. Porque cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, todo era su vida espiritual. Toda la vida de Adán era tan espiritual que él caminaba con Dios, hablaba con Dios, estaba en esa conexión con el Espíritu de Dios. Pero cuando él desobedece, esa vida espiritual empieza a desaparecer. Y cuando la vida espiritual de Adán empieza a menguar, las excusas en Adán empezaron a aparecer. Y por eso quiero llevarlos a Génesis, capítulo 3, versículo 11. Génesis capítulo 3, verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Versículo 12, y el hombre respondió, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la excusa de Adán? La mujer. Adán dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando Adán desobedece, la primera excusa que sale de su boca es culpar al que está a su lado. Amén. Culpar a su esposa. Amén. Culpar a su esposa. Y no solamente va para los hombres, también para las mujeres. Muchas veces cuando desobedecemos al Señor, la primera excusa es culpar a nuestro esposo o culpar a nuestra esposa o culpar a nuestros hijos, iglesia. No dejemos que la obra de las tinieblas nos separe tanto de Dios, nos haga desobedecer tanto, iglesia, que empecemos a excusarnos y decir, Señor, es que no he podido ir a la iglesia porque mis hijos, tengo que cocinarles, tengo que estar pendiente de ellos, mi esposo llega temprano y tengo que darle de comer. Iglesia, coloquemos en primer lugar al Señor. Que sea el Espíritu de Dios el primer lugar para nosotros. Véngase usted con toda su familia, no se venga solo. Traiga a su esposo, traiga a su esposa. Que sean una unidad para que cuando vengan estas cosas no tengamos que culpar al uno ni al otro. No dejemos que la desobediencia, iglesia, nos aparte del propósito del Señor. El día a día muchas veces nos desanima. Las circunstancias nos desaniman, iglesia. Tal vez usted en la mañana se levanta empoderado, declara la palabra, la ley, dice, hoy es un día de victoria. Pero al llegar a su trabajo se encuentra, como normalmente se dice, un chicharrón grande. Y ahí se empieza usted a desanimar. Y tal vez en la noche usted llega y no ha sido el mejor día de su vida. Es ahí, iglesia, donde usted tiene que darle gracias al Señor. Porque muchas veces la obra de las tinieblas intentará desanimarlo. Y si usted no le salen las cosas como usted piensa y quiere que le salgan, métase más con el Espíritu de Dios. No deje que nada lo desanime, que nada lo aparte de la palabra del Señor. Porque si usted dice, ¿eso para qué voy a la iglesia hoy? Si mire el problema que tengo, si mire la dificultad que tengo. Esa es la mentira de la obra de las tinieblas, iglesia, que nos hace excusarnos. No es que para qué voy a la iglesia si igual tengo este problema. La palabra del Señor dice que en todo tiempo te alabaremos. En todo tiempo, iglesia, te daremos a ti la honra, te daremos las gracias, te daremos la alabanza, iglesia. Y sé que en esos momentos de dificultad que usted clame, que usted vaya al altar del Señor, el Espíritu de Dios va a obrar en su vida. Porque todo lo que usted haga en intimidad con el Señor lo recompensará en público.
La palabra del Señor dice, mas tú entra en tu cuarto, cerrada la puerta, ores al Padre en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? En público. No dejemos que la obra de las tinieblas nos desanime, que la obra de las tinieblas nos aparte y que la desobediencia haga crecer en nosotros las excusas para no buscar al Señor. La excusa de no buscar al Señor era para que muchos estuvieran esta tarde aquí, pero muchos están excusados, se excusan en que necesitan descansar, en que necesitan estar haciendo una cosa u otra. Yo admiro mucho los viernes a los estudiantes que vienen a aprender de la palabra del Señor. Y me da mucho gozo saber que hay hombres y mujeres en estos tiempos que colocan a Dios en primer lugar. Porque un viernes, después de una semana, después de una jornada larga, de una semana de trabajo, un viernes en la noche, ¿dónde quisiéramos estar? Descansando en nuestra casa. Pero muchos han dispuesto su corazón a recibir la palabra del Señor, a dejar que el Señor les instruya, y sé que muchas de esas personas que vienen los viernes a recibir van a ver la recompensa del Señor, van a ver la victoria en sus casas, van a ver la victoria en sus hijos, porque lo que el hombre no ve, Dios sí lo está viendo. Porque tal vez los elogios que usted no ha recibido humanos se los va a dar al Señor, porque cuando colocamos en primer lugar la palabra del Señor, el Espíritu de Dios se glorifica. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Vayamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 11. Y aquí vemos un creador de excusas avanzado, ¿sí? Un experto en excusas. Aquí encontramos un hombre llamado Moisés, que tenía todo para ser un rey, que tenía todo para ser un victorioso, que fue criado 40 años en el palacio del rey con un propósito especial. Pero por causa de la desobediencia tiene que pasar otros 40 años en el desierto, otros 40 años para ser pulido, para ser transformado. Iglesia, no esperemos que tengamos que ser pulidos a la brava, que tengamos que ser pulidos con dolor. Seamos obedientes. Muchas veces cuando estamos pequeños y cuando estamos bajo nuestros padres en nuestra casa, cuando somos adolescentes y jóvenes, muchas veces se nos hace cansón que nuestros padres nos estén diciendo qué hacer. Amén. Que nuestros padres nos estén diciendo, mire, haga esto, sea obediente, usted va a estudiar, usted no va a hacer otras cosas, usted va a allá a aprender, amén. En ese momento nos parece que son, ¿qué? Canzonerías. Pero ya cuando llegamos a una edad de madurez, decimos, si no hubieran sido por esas palabras, si no hubiera sido por nuestros padres, ¿qué hubiera sido de nosotros? Y más aún cuando el Señor nos da hijos, amén. Es ahí donde empezamos a decir, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá cuando me decía esto, cuando me decía lo otro. Así es la palabra del Señor, iglesia. Venimos cada domingo y el Señor nos dice, hey, sea obediente, hey, no peques, hey, mire lo que dice la palabra del Señor, deja de hacer esto, con amor. ¿Cómo nos dice el Señor? Con amor. Todos los domingos y cada vez que usted viene a recibir la palabra, con amor le dice el Señor. Pero muchas veces creemos que son canzonerías o repeticiones. Creemos que es por decir, iglesia, y cuando verdaderamente nos metemos en líos, es ahí donde decimos, Señor, si hubiera obedecido, si hubiera hecho caso, si no me hubiera ido a hacer lo que no tenía que hacer, si hubiera escuchado a mi esposo, si hubiera escuchado a mi esposa, si hubiera escuchado al pastor, no estuviera en esta situación, iglesia. Por eso el Señor nos llama con amor. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto y tuvo que aprender y ser tratado a obedecer la palabra del Señor, a obedecer. No esperemos que el Señor nos trate con dolor, iglesia. Seamos obedientes a su palabra. Estamos en un tiempo maravilloso donde todavía se puede tener un letrero en la puerta de que aquí se predica la palabra del Señor.
Las puertas de la iglesia están abiertas para muchos, pero llegará el tiempo donde tendremos que bajar esos avisos. Cerrarán las iglesias porque no se podrá predicar abiertamente la palabra del Señor. Hoy en día hay muchos países donde no se puede predicar libremente, pero usted y yo tenemos esa fortuna de recibir la palabra del Señor libremente. Por eso obedezcamos al Señor. No esperemos que el Señor nos tenga que tratar de maneras duras, de maneras difíciles, porque es ahí, en el momento difícil, donde se entiende el propósito del Señor. Amén. Cuando yo me casé muy joven y el Señor me había llamado al ministerio junto con mi esposo, pero eso de que uno cree que el Señor lo ha llamado, pero no empieza a ejercer ni a creer en los propósitos del Señor. Amén. Siempre desde muy niña, desde el vientre de mi madre, he sido cristiana, he recibido la palabra y a través de mi adolescencia y la juventud tuve que aprender a conocer al verdadero Dios para mi vida y tuve momentos en los cuales solo fuimos Dios y yo. Y en esas experiencias fue donde pude ver el propósito de Dios en mi vida. Amén. Pero yo me caso y el Señor me da un maravilloso hijo, pero mi embarazo, como muchos saben, fue muy difícil, fue muy duro. Y ahí tuve que pasar como mi pequeño desierto. Así como Moisés pasó 40 años en el desierto, yo tuve que pasar 9 meses en un desierto donde no solamente era pensar en perder mi vida, sino pensar en perder el regalo maravilloso que Dios me había dado, que era mi hijo. Mi hijo desde los 5 meses tuve amenaza de aborto, placenta previa, bueno, una serie de cosas que humanamente eran imposibles. Pero el Señor me dio una palabra que mi hijo nacería en el tiempo correcto. Y yo tuve que obedecer y aprender a creer en la palabra del Señor. Porque muchas veces cuando estamos bien, cuando lo tenemos todo, se nos hace fácil decir, sí, yo creo en Dios. Pero en esos desiertos, en esos momentos difíciles, es donde verdaderamente se evidencia lo que hay en nuestros corazones. Y yo tuve que en ese tiempo aprender a creer. Y ahí en ese desierto que yo pasé, fue donde entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida. Cuál era el propósito de Dios, del ministerio que Dios me había regalado junto con mi esposo. Y entre los dos entendimos cuál era el propósito del Señor. Pero tuvimos que pasar ese desierto para obedecer la palabra del Señor. Entonces no esperemos que lleguen esas dificultades para entender el propósito del Señor. Amén. Moisés pasó 40 años y el Señor le dice, bueno, Moisés, ya, es el tiempo de que vayas y libertes a mi pueblo. Moisés había pasado 40 años creyendo que esa palabra que había recibido de libertar, porque el solo nombre, cada vez que llamaban a Moisés, le estaban diciendo, eres un libertador, tú eres el libertador. Pero Moisés había perdido eso, se había desconectado del propósito del Señor. Y cuando el Señor lo llama, Moisés es un experto en excusas. Éxodo capítulo 3, versículo 11, dice la palabra del Señor. Leamos el 10 para poder entender. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor le dice a Moisés, tienes que ir a libertar al pueblo de Israel, tienes que ir ante el Faraón y libertar al pueblo. En el versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés le dice, Señor, yo soy un pastor de ovejas. ¿Quién soy yo? Empezó a sacar las excusas, iglesia, pero por cada excusa que Moisés sacaba, el Señor le daba una palabra, amén. El Señor le decía, Moisés, no estás solo. Dice en el versículo 12, ve porque yo estaré contigo y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le dice,
yo te he enviado y lo vas a ver, que cuando saques a mi pueblo, aquí en este monte donde estás parado, me servirás. Aquí donde estás parado, tú y Israel me van a servir. Amén. Así es que, iglesia, si Dios le ha dado una palabra a usted, si Dios le ha dado una promesa, crea que se materializará. Amén. Porque el Señor hoy nos dice, mira lo que el Espíritu de Dios nos dice: ve porque yo estoy contigo. En otras palabras nos dice: obedezcamos, creamos porque Él está conmigo. Él está con nosotros, amada iglesia. El Señor es el que está con usted. Deje ya de poner esas excusas para obedecer la palabra del Señor, para ver si toma la decisión de servir al Señor, de creerle al Señor. No es que me salga de una religión para entrar a otra, y no es que esté perdiendo mi vida para entrar a otra vida, iglesia. Jesucristo no es religión, amada iglesia. Jesucristo es un estilo de vida en mí diferente. Jesucristo en mí es que yo pueda creer que el Espíritu de Dios es el que va a abrir puertas, el que va a abrir caminos para mi vida. Que donde quiera que yo me pare, el Espíritu de Dios sea el que se refleje en mí. Que el Espíritu de Dios sea el que nos dé las fuerzas. Por eso es que muchas veces nos sentimos desanimados y cansados, porque no tenemos esa intimidad con el Espíritu de Dios. Porque cuando usted se siente cansado y desanimado y usted entra a su cuarto, ora al Padre, sé que el Espíritu de Dios le da ¿qué? Fuerzas. Dice el salmista David: hubiera yo desmayado si creyere que no veré la bondad del Señor aquí en la tierra. Iglesia, si no tuviéramos esperanza, ¿qué sería de nosotros? Es tiempo de obedecer al Señor. Es tiempo de decirle: Señor, yo creo a lo que tú me has mandado. Yo quiero obedecerte, quiero que mi vida sea diferente. Iglesia, no es casualidad que usted esté hoy aquí. Es el propósito de Dios, es la conexión del Espíritu de Dios que ha permitido que cada uno de nosotros recibamos esa palabra maravillosa del Señor. Amén. Vamos ahí mismo al capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido el Señor. Y el Señor dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Versículo 5: por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vemos aquí que Moisés vuelve y le dice: no, Señor, ellos no me van a creer. Ellos no me van a creer. Pero el Señor se manifiesta y le da una señal sobrenatural y le dice: sí te van a creer. Amén. Así usted no le crea lo que el Señor va a hacer. Tal vez usted vive contándole a todos la palabra que Dios le ha dado. Tal vez usted le dice: no, es que Dios me dijo que me va a dar una casa, que el Señor me va a dar un trabajo, que el Señor me va a dar una empresa. Y muchos que hacen, se burlan, no le creen. Iglesia, pero si el Señor te ha dado una palabra, créala y atesórala en su corazón, porque el Espíritu de Dios es fiel y justo para cumplir todo lo que Él ha prometido. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hermosa tarde? Vamos ahí mismo al versículo 10. Dice: entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, dice el Señor. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vemos aquí una tercera excusa, el que dice: Señor, no sé qué, hablar. Yo no sé hablar. Pero el Señor vuelve y le dice:
que le da palabras en su boca. Amén. Que Él colocará palabras en su boca. Iglesia, en Dios las excusas no funcionan. En Dios las excusas no funcionan. Cuando usted es obediente al Señor, cuando usted es obediente, solamente dispóngase para el Señor, porque si usted se sigue excusando, tarde o temprano el Señor lo va a llamar de buenas maneras o no tan buenas. Pero si el Señor tiene un propósito en su vida, que sé que sí lo tiene, el Espíritu de Dios va a hacer algo sobrenatural. Amén. Va a ser algo sobrenatural. Dejemos que el Espíritu de Dios sea el que guíe nuestra vida, que el Espíritu de Dios sea el que guíe nuestros pasos, que el Señor sea el que le hable directamente a usted. Muchas veces esperamos que venga el profeta más usado del mundo para que nos dé una palabra, iglesia, cuando en nuestra casa tenemos la palabra del Señor directamente para que nos hable. Cuando usted entra en intimidad, el Espíritu de Dios le va a hablar. Pero esperamos que otros vengan y nos hablen, iglesia. Empecemos a tener día a día esa intimidad con el Espíritu de Dios. No va a ser fácil, iglesia, pero sé que cuando usted se dispone y permite que el Espíritu de Dios obre en su vida, sé que el Señor se moverá sobrenaturalmente. Amén. Quiero llevarlos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? No vivamos conforme a este mundo. Dejemos que el Espíritu de Dios sea el que nos transforme, que el Espíritu de Dios sea el que renueve nuestro entendimiento, iglesia, y así yo podré aceptar la palabra de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando yo permito que el Señor sea el que me transforme, que el Señor sea el que hable, el que obre en mi vida, yo puedo aceptar la voluntad de Dios. Y sé que aunque sea en contravía de lo que yo quiera, amén, porque muchas veces la voluntad de Dios para mi vida está en contravía de mis deseos, amén. ¿Cuántas veces le hemos pedido algo al Señor con todo nuestro corazón y el Señor que nos dice no, o nos da lo contrario? Es ahí donde yo tengo que dejar que el Señor transforme mi mente, renueve mi entendimiento para poder aceptar que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Y saber que es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero cuando yo dejo que el Espíritu de Dios sea el que obre en mí, porque cuando no puedo entender cuál es el propósito de Dios en mi vida, entonces empiezo a ¿qué? A renegar. Empiezo a quejarme, empiezo a pelear, empiezo a sacar excusas, la incredulidad, la duda. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? No permitió que el Espíritu de Dios fuera el que los transformara. La palabra del Señor dice que una nube los cubría de día y una nube los cubría de noche. Era la presencia del Espíritu de Dios con ellos. Pero nunca dejaron que el Señor los transformara, que el Señor renovara sus pensamientos, sino que siempre, día a día, estuvieron haciendo su voluntad y no dejaron que el Espíritu de Dios sea el que obrara. Por eso murmuraron, por eso se quejaron, por eso hablaron mal del ministro y por eso recibieron bastante pao en el desierto. Dejemos que el Espíritu de Dios sea el que obre en nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No os conforméis a este siglo. No se desconecten de la palabra del Señor para conectarse con el mundo. No se desconecten del Señor. El Señor nos ha llamado en estos tiempos a obedecer la palabra del Señor, iglesia, pero nos desconectamos. Nos desconectamos del Señor. ¿Saben por qué? Porque vivimos rodeados de personas que no obedecen la palabra del Señor.
Usted en su trabajo, usted puede estar lleno del Espíritu Santo, pero todos los que están a su alrededor están ¿cómo? Desconectados. Y si yo permito que ellos influencien en mi vida, pues yo también me voy a desconectar. No deje que los que están a su lado lo saquen del propósito del Señor. Antes usted con la palabra empiece a hablar al otro. Antes usted con su testimonio, con su comportamiento, empiece a hablar al que está a su lado. Muchas veces sin necesidad de usted hablar, su vida, su testimonio está hablando por usted. El apóstol Pablo dice, están desconectados, no se conformen a este mundo. Pero muchas veces por encajar al mundo, empezamos a desobedecer. Iglesia. Si volvemos a Adán allá en Génesis, él no tenía que estar haciendo nada debajo del árbol donde el Señor le había dicho, no coman del árbol, pueden comer de cualquiera, menos de ese. Adán no tenía que estar haciendo nada debajo del árbol donde el Señor le había dicho, no coma. Como hijos de Dios, iglesia, muchas veces nos metemos en lugares equivocados y por eso nos pasan cosas. Porque el Señor nos ha mandado a esos lugares. Adán y Eva estaban en el lugar equivocado, estaban hablando con la persona equivocada, no tenían que estar hablando con la serpiente, ella era de otra especie, iglesia. Pero ellos por encajar a un mundo que no pertenecían, desobedecieron al Señor. Muchas veces por encajar a este mundo, por ser aceptados, desobedecemos a la palabra del Señor. Desobedecemos a lo que Dios verdaderamente quiere, que es la santidad para poder alcanzar la vida eterna. Iglesia, no es un cuento, no es una fábula. Hay una vida eterna, hay un mundo espiritual, hay una vida eterna y hay una muerte eterna. Pero muchos creen, iglesia, que es un cuento. Muchos creen que es tal vez una palabra que se ha repetido por años y como no ha pasado nada, creemos que no va a pasar nada. Iglesia, el Señor ha tenido tanta paciencia y está esperando que el último de sus hijos sea guardado, sea rescatado. Pero su venida está muy pronta, iglesia. Su venida está muy pronta y van a haber momentos en los cuales ya no podamos hacer nada. Por eso dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida al Señor, conectémonos con el propósito del Señor. Conectados con Dios, cada uno de nosotros fue escogido por algo, iglesia. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos, fuimos llamados, iglesia. Tal vez usted vino a este mundo por circunstancias difíciles, tal vez usted vino a este mundo por circunstancias adversas, pero el Señor, no interesando cómo ha llegado usted a este mundo, solamente creyendo que el Señor lo ha tenido en este mundo con un propósito grande y especial. Yo doy gracias al Señor por la vida de nuestro apóstol. Cuando él llegó a este mundo fue rechazado por su propia padre. Su mamá muere cuando él tenía 3 años, enfermo, porque él fue un niño enfermo, le dio sutera, muchas cosas difíciles, y su padre, hasta su propio padre, lo rechaza y él empieza a crecer de rechazo en rechazo, porque ni siquiera sus propias hermanas lo acogieron en su hogar. Pero Dios tenía un propósito especial, amén. Dios tenía un propósito grande con él, que era a través de esa vida salvar y libertar a muchas almas, salvar y libertar a muchas familias, amén. Entonces creamos, iglesia, que el Señor es el que tiene el propósito. Tal vez usted ha tenido una vida dura, iglesia, pero si usted decide obedecer a la palabra del Señor, crea que el Espíritu de Dios va a derramar sobre usted algo sobrenatural. Nuestro apóstol recibe a la edad de muy joven, 11 a 15 años, una visión donde ve 16,000 almas, iglesia. Y su condición en esa época era ¿qué? El rechazo. Era, nunca lo vas a lograr, tú eres el peor, no sabes ni hablar, nunca vas a tener nada. Nunca lo vas a lograr, iglesia. Eso era su condición actual, pero Dios le da una palabra y le dice, yo te he escogido para grandes cosas. Yo te he escogido para las naciones. Y él creyó esa palabra, iglesia, aunque su condición fuera ¿qué?
difícil, aunque su condición fuera adversa a la palabra que Dios le había dado. Y él creyó, iglesia, y fue avanzando, y fue metiéndose en la palabra del Señor, obedeciendo, fue estudiando, iglesia. Y hoy vemos cómo Dios le usa, y sé, iglesia, que casa de Dios se cumplirá el propósito de Dios en casa de Dios aquí en la tierra. Y muchos de nosotros alcanzaremos a verlo, amén. Por un hombre que creyó a la palabra. Así dele ese fuerte aplauso al Señor. Creyó a la palabra del Señor, iglesia, y hoy sus hermanos son los que lo buscan a él, sus hermanas lo buscan a él, y es el único que tiene una familia consolidada, que tiene un ministerio, que Dios lo ha bendecido, iglesia. Por eso no perdamos la fe de obedecer al Señor, la fe de creer que tengo un propósito. Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, ¿estaba qué? Desconectado. Pero él entiende que tiene un propósito en Dios, amén. Vamos ahí a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo del 3 a 5. Dice la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El apóstol Pablo vivía haciendo su propia ¿qué? Voluntad. Y el Señor lo tuvo que llamar directamente, iglesia. Hay personas que muchas veces le hablamos de la palabra y son dóciles para recibir, pero hay otras que por más de que les hable son ¿qué? Difíciles. Y el Señor tiene que aparecérseles prácticamente para que entiendan cuál es el propósito, para que entiendan que están llamados. El Señor lo llama y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es das cosas contra el aguijón. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Te estás haciendo daño a ti mismo. Y vemos ahí cómo el Señor levanta al apóstol Pablo a un ministerio grande y poderoso, a un apostolado, iglesia, porque vemos que cada epístola que él habla es una iglesia que él levanta, y cómo el Señor lo levanta y lo usa en toda Europa para llevar la palabra del Señor, para implantar la iglesia. Pero fue un hombre que se dispuso, amén, que se desconectó de su mundo y empezó a conectarse con el propósito de Dios, iglesia. Ya no más excusas, dejemos de excusarnos ya. El Señor nos ha llamado a hacer un alto y a decir: Señor, verdaderamente quiero obedecer tu palabra. Verdaderamente quiero hacer lo que tú me has dicho que haga, iglesia, porque los tiempos están llegando a su fin y no quedará más, iglesia, que obedecer la palabra del Señor. No quedará más. No valdrá ni cuántas materiales tenga, ni cuántas posesiones materiales, ni cuántos títulos, ni cuánto nada, iglesia. No va a valer nada de eso. Solo valdrá lo que haya en mí del Espíritu de Dios, amén. Solo valdrá lo que el Espíritu de Dios haya derramado en cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros, iglesia, solamente tenemos la opción de creer a la palabra del Señor. La palabra dice que a cada uno de nosotros se nos fue dado una medida de fe. Cada uno de nosotros, iglesia, pero si nuestra fe mengua, ¿cómo voy a creer a la palabra del Señor? Las pruebas hacen que mi fe ¿qué? Crezca. Las pruebas hacen que mi fe crezca, pero cuando usted verdaderamente dice: en medio del problema voy a obedecer al Señor. En medio de la dificultad es lo que se evidencia, lo que hay en mi corazón de la palabra del Señor, amén. Creamos a lo que el Señor nos ha dado. Abraham, dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza, iglesia. Su esperanza humana se había ¿qué? Perdido. Tal vez su esperanza humana se haya perdido, iglesia. Pero saquemos fuerzas, el Espíritu de Dios está en nosotros. Él nos dará la fuerza, iglesia, para continuar. Él nos dará la fuerza, iglesia, para obedecer.
Usted dirá, pastora, pero es que usted no sabe por el problema que yo estoy viviendo. Sí, yo pueda que no sé, iglesia, pero yo lo único que sé es que hay un Dios que cumple su palabra. Hay un Dios que cumple sus promesas por encima de las circunstancias humanas. Sé que el Espíritu de Dios sacará bandera por cada uno de nosotros. Amén. Sé que hay un Dios que no interesando las circunstancias, el Señor va a sacar bandera por nosotros. Cuando yo estaba allí en la clínica y la palabra fue que ya tenían que sacarme el bebé a los 5 meses, dieron la orden de que tenían que madurar sus pulmones, de que ya iban a sacarme el bebé porque no había otra opción. Y ahí es donde yo recibo la palabra que mi hijo no nacería ese día, cuando los médicos estaban diciendo que sí, cuando las circunstancias decían que sí, pero Dios decía que no. Yo tuve que creer, iglesia, y obedecer a la palabra del Señor. Pero también estaba rodeada de personas que me ayudaban a crecer en mi fe. Iglesia, ¿quiénes son los que te rodean? ¿Quiénes son los que te rodean? Porque cuando te rodeas con personas que no están llenas de fe, van a hacerte menguar en la fe. Amén. Van a hacerte menguar en la fe. Después de que yo recibo esa palabra, ese día no me sacaron al niño, duré como 2 semanas en la clínica, eso fue para un diciembre, iglesia, duré 2 semanas y de ahí en adelante, mínimo por mes tenía que estar 1 semana internada en la clínica hasta que nació el niño. Pero en medio de ese proceso yo recuerdo que un día ya cansada, porque cada vez que yo tenía amenaza de aborto, sangraba y que ya tenía que sacar, me iban a sacar el niño, yo cansada de que a toda hora tuviera que ir a la clínica, iglesia, yo un día dije, ay bueno ya, tenía como 7 meses de embarazo, 8 meses, y dije, bueno ya, si es hoy que vaya a tener al bebé, lo voy a tener. Pero ahí una palabra de fe de los que me rodeaban, me recordó la palabra y me dijo, no, el niño no nacerá hoy, el niño nacerá en el tiempo correcto de Dios, iglesia. Yo tengo que rodearme con personas de fe, porque si yo me rodeo, iglesia, con personas que me hagan desanimarme, pues yo también voy a terminar desanimado, iglesia. Cierre sus oídos a cada palabra que no lo deja avanzar. Muchas veces tenemos que cortar con amistades que no nos dejan avanzar, iglesia. Y si yo tengo que tal vez perder un amigo que no me va a dejar avanzar en mi crecimiento espiritual de Dios, prefiero perder un amigo y no perder una salvación, iglesia. No perder la salvación de Dios, no perder la bendición de Dios. Eso es tomar la cruz y seguir a Cristo. Eso es sacrificar algo de mí para obedecer al Señor, iglesia. Cierre sus oídos. La obra de las tinieblas pondrá a su lado personas para que lo desanimen. Apártese de ese que lo desanima. Apártese de ese que le dice que para qué viene a la iglesia, que para qué vaya a orar. Apártese de ese. Ahí la obra de las tinieblas le está hablando. Cuando estamos en un tiempo donde el Señor nos dice, no nos conformemos a este siglo. Obedezcamos la palabra del Señor. Seamos obedientes. Amén. Y dejemos que el Espíritu de Dios sea el que nos instruya, sea el que nos hable, sea el que nos levante y sea el que nos guíe. Quiero llevarlos para terminar a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Dice la palabra en el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Iglesia, para conectarme con el propósito de Dios yo necesito 2 cosas. La primera, creer.
Amén. La primera, creer a la palabra del Señor. Y la segunda es tomar la elección de alinearme al propósito del Señor. Tomar la elección. Iglesia, el Espíritu de Dios me anhela, pero si yo no me dispongo a Él, Él no me va a obligar. Él no me va a obligar. Yo tengo que tomar la elección, disponerme para el Señor. Vemos aquí como el profeta le dice, Eliseo, es tiempo de que prediques la palabra, es tiempo de que obedezcas. Y Eliseo simplemente, ¿qué hace? Toma la decisión de obedecer. Dice que él estaba arando, Eliseo no estaba desocupado, Eliseo estaba trabajando. Y el Señor lo llama en un momento que él estaba ocupado, pero él decide obedecer. Él decide obedecer al Señor, iglesia. Es tiempo de elegir alinearlos con el propósito del Señor, porque sé que el Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Sé que el Espíritu de Dios tiene grandes cosas, grandes cosas. Desde el momento que con mi esposo decidimos obedecer al Señor, decidimos servir al Señor, el Señor ha hecho tantas cosas en nosotros que tal vez si nos hubiéramos apartado, tomado otros caminos, tal vez hoy no tuviéramos las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero la principal es que el Señor nos ha permitido servirle con una unidad de familia. Amén. Esa es la principal, que Él ha permitido y nos ha consagrado como una familia sacerdotal, iglesia, y que nos han llamado a un propósito. Pero tomamos la elección de obedecer. Y cuando usted toma la elección de obedecer, es como dice la palabra, que nuestro primer lugar debe ser ¿quién? Dios, y todo lo demás llega por añadidura. Cuando usted toma la elección de obedecer al Señor, usted toma el primer lugar y todo lo demás llega por añadidura. Sus sueños, sus deseos, sus anhelos, el Espíritu de Dios los derrama sobre su vida, pero cuando lo colocamos a Él en primer lugar, amén. Cuando dejamos y nos disponemos en el Señor y dejamos que el Espíritu de Dios sea Él que nos levante, amén. Cuando obedecemos nuestra vida, nunca más en la misma, iglesia. Eliseo dejó sus bueyes y nunca más su vida fue igual. Dejó su pasado, dejó sus amigos. Dice la palabra que él le dijo, deja que me despida de mi padre, deja que me despida de mi familia. Él dejó todo, iglesia, por servirle al Señor. Decidamos, iglesia, dejar todo por obedecer su palabra, aunque nos cueste muchas veces el que está a nuestro lado. Hay un hombre en la palabra que es Gedeón. Gedeón dice que su padre era sacerdote pagano. Y él, por obedecer la palabra del Señor, no le importó ni siquiera perder la bendición de su propio padre por obedecer. Y dice la palabra que él, escondido de noche, fue y destruyó los altares paganos en su casa. Él los destruyó. Imagínense el problemonón que se le venía a Gedeón. Pero él dice, no, Dios me ha mandado a destruir esos altares paganos en mi casa. Él me ha mandado a obedecer, iglesia, porque cuando usted decide obedecer, está destruyendo ¿qué? Altares paganos en su casa, iglesia. Cuando usted decide poner orden en su vida, iglesia, usted está destruyendo esos altares de pecado que por muchos años los ha levantado. Y Gedeón a medianoche va y destruye esos altares, iglesia. Al otro día, cuando todos se dan cuenta, se forma un problema terrible, que iban a matar al que había destruido esos altares. Iban a matarlo y empezaron a buscar. Y cuando su padre, el papá de Gedeón, se dio cuenta que era su hijo, iglesia, salió en defensa de su propio hijo y dijo, pues si ese Dios era tan fuerte, si ese Dios era tan bueno, pues que venga y pelee con Gedeón. Y lo defendió. ¿Saben por qué, iglesia? Porque cuando colocamos a primer lugar al Señor, el Señor sacará espada por nosotros. Y así, aunque usted crea que está perdiendo humanamente cosas, iglesia, espiritualmente, y lo que está sucediendo espiritualmente a su favor, es algo grande, y sé que el Espíritu de Dios le va a dar la victoria. Amén. ¿Cuánto lo creen?
¿Cuántos creen en esa palabra maravillosa? Porque lo que usted cree hoy perdido y lo que humanamente cree hoy perdido, iglesia, el Señor le está diciendo no, hay una victoria grande. Amén. Hay una recompensa grande. Por eso el apóstol Pablo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice, corramos ¿con qué? Con paciencia. Pareciera algo que contradictorio. Cuando dice corramos, iglesia, es que no desfallezcamos, es que no menguemos en la fe, es que no dejemos que la obra de las tinieblas entorpezca el propósito de Dios. Pero cuando dice con paciencia, es esperando la voluntad de Dios, que es que buena, agradable y perfecta. Amén. Con paciencia, bueno, Señor, las cosas no se me han dado, pero sé que tú me darás la victoria. Pero sé que tú me vas a levantar. Sí, vendrán días difíciles, iglesia, momentos duros. Pero si hay una intimidad con el Espíritu de Dios diaria, el Señor le va a dar la fortaleza. Amén. El Espíritu de Dios le va a dar la fortaleza. Yo le invito en esta hora que usted se coloque sobre sus pies.